Bendiciones, amados hermanos, en esta nueva oportunidad que el Señor nos permite el enorme privilegio de venir y compartir su santa y bendita palabra. Antes de dar inicio en esta oportunidad al consejo de la palabra, pues quiero que me acompañe a orar para poner en las manos de Dios todo lo que pueda ser dicho en este momento, que sea de beneficio para todos y para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios siempre trae bendición a nuestras vidas. Padre de gloria, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos has permitido estar hoy aquí para compartir tu palabra, Señor. Nos acercamos delante del trono de tu gracia a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, a quien sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te pedimos, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, que permitas que nuestro corazón sea abierto, que nuestro entendimiento pueda ser abierto para recibir tu palabra. Y esta, que nunca regresa vacía, de frutos y frutos en abundancia. Recibe tú la gloria, Cristo Jesús, por hoy y por siempre. Amén. Amén, amados hermanos. En esta nueva oportunidad que tengo para compartir, quiero llevarlos al Salmo número 3. Salmo 3. Este salmo fue escrito por David en una oportunidad bastante peculiar, si se quiere poner de esa manera, porque él se encontraba huyendo de su hijo Absalón cuando escribió este salmo. Y va a ser de bendición para nuestra vida estos 8 versículos que tiene, porque en cada uno de ellos el Espíritu Santo, inspirando a David, dejó plasmado esto hasta nuestros días, que es de bendición para nosotros. Entonces le invito, amado hermano, amada hermana, por favor que me acompañe en el libro de los Salmos. Vamos a estar viendo el capítulo 3. Salmo 3, comenzamos viendo el versículo 1. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, comienza hablando David, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Vamos a parar ahí un momento. Cuando vemos el versículo 1, comenzamos viendo directamente o de manera literal lo que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón. Pero ¿quién era Absalón? En el segundo libro de Samuel, en su capítulo 3 y su versículo 2, usted lo puede buscar ahí en su hogar, se hace mención de los hijos que tuvo David. Y directamente, si nos enfocamos en Absalón, Absalón fue su tercer hijo, el tercero de muchos y con varias mujeres, o sea, mujeres distintas. En ese momento, por misericordia de Dios, se daba el hecho de que un rey o un hombre pudiera tener más de una esposa, algo que, quiero aclarar, no fue la idea original de Dios, porque la idea original de Dios, cuando formó al hombre y a la mujer, era un hombre y una mujer. No un hombre y varias mujeres, o no una mujer y varios hombres. No, un hombre y una mujer. Algo que en el Nuevo Testamento podemos ver como uno de los requerimientos que se le hace a la iglesia del Señor al momento de estar en servicio o al momento de seguir a Jesús, que debe ser el hombre esposo de una sola mujer y la mujer esposa de un solo hombre. Si nos damos cuenta, entonces, tanto el inicio en el Génesis como en el ministerio de Cristo Jesús y en el Nuevo Testamento, vemos que se une la idea original de Dios. Pero en su momento, pues Él tuvo misericordia de los que habitaron en el tiempo del Antiguo Testamento, y por esa razón se menciona que David tuvo varios hijos con varias mujeres. Y el tercero, regresando al tema que estamos viendo hoy en día, es Absalón. Y Absalón llegó un momento en el que ya no se sentía, me imagino que conforme con lo que disponía el rey, es decir, el papá de él, David, que era rey en ese momento. Y tanto así que él decidió
en el segundo libro de Samuel. Segundo libro. Muchos, tal vez por que han escuchado, hacen el comentario o citan segunda de Samuel, pero no es segunda, es segundo libro de Samuel. En su capítulo 15, comenzamos viendo en el versículo 1. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos, y formó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad. Y a todo el que llegaba para que el rey le hiciera justicia en algún pleito que se tenía, lo llamaba y le preguntaba: ¿de qué ciudad vienes? Si aquella persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía: realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey. Si lo podemos decir en otras palabras, Absalón comenzó a ganarse a las personas poniéndolos en contra de su padre David, el que era rey en ese momento. Y tanto llegó a ser el anhelo de poder que él tenía desmedido, que no le importó que David fuera su padre, no le importó que fuera el rey, sino que él lo que quería era ocupar ese lugar. Y precisamente el salmo que fue escrito por David en el capítulo 3 y del versículo 1, estamos leyendo, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí: no hay para él salud en Dios. Si meditamos un momento, hermanos, en el lugar donde nos desenvolvemos, puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier ámbito, pueden haberse levantado personas que están hablando mal de usted. Asimismo, como sucedió en el caso de Absalón, que estaba hablando mal de David, su padre, puede que hayan personas que estén hablando mal de usted, que quieran verle el mal. Y muchas veces uno, sin buscarlo, se levantan adversarios en contra de uno. Más, es decir, movidos por el adversario de nuestras almas. ¿Quién es? Pues Satanás, que el Señor lo reprenda. Él mueve a todas estas personas como para que se levanten en nuestra contra. Pero usted y yo sabemos en quién hemos confiado. Hemos confiado en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida y de la fe. Todo cuanto fue creado por Él. Y Él precisamente es el que lo está guardando a usted y me está guardando. Si continuamos leyendo entonces en el Salmo, vamos ahora al versículo 3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza, es decir, el que levanta mi cabeza. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Él responde a nuestras oraciones. Imagínese este caso. Uno muchas veces se siente mal porque hay personas que hablan de uno, pero quizá no son familia. Pero cuánto más podemos imaginar este sufrimiento que tenía David, que era su propio hijo. Imagínese por un momento, hermano, al hijo que usted tuvo entre sus brazos, que usted lo vio nacer, que en algún momento levante la mano contra usted y lo persiga tanto así para matarlo. Me imagino que ha de ser un momento crítico, un momento de dolor, un momento que todavía no se termina de asimilar. Uno dice: pero ¿por qué mi hijo está haciendo esto? Eso quizá pasaba por la mente de David. Y como estamos viendo estos dos pasajes en paralelo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, continuamos leyendo el versículo 4, y añadía: ojalá yo fuera el juez de este país, para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les hiciera justicia. Él se ofrecía a sí mismo, hacía pasar por la mente de las personas: si yo fuera
No se puede porque en este momento no lo soy, pero si yo fuera, y comenzaba él a manipular el pensamiento de las personas. Versículo 5, estamos leyendo el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 5. Además, cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. Podría decirse que era un hombre que se ganaba la confianza de las personas. Venía, le daba un abrazo fraternal, lo besaba y le decía: si yo fuera el rey, yo te atendiera de mejor manera, te tuviera bien atendido. Y comenzaba con palabras dulces a ganarse a las personas. Esto lo hacía, dice, con todo israelita que iba a ver al rey, para que le hiciera justicia. Así se robaba el corazón de los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey. Vamos a parar un momento ahí. ¿Cuánto tiempo dice que pasó? Al cabo de 4 años. Estuvo trabajando y trabajando y trabajando, no por un día, no por una semana, no por 15 días, no por 6 meses, no por un año, sino por 4 años. Hasta que llegó ese momento cumbre en el que dijo: este es mi momento. Y quiso destronar a David, su padre. Y si leemos ahora en el Salmo, regresemos al 3 donde estamos, el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. No importa qué tipo de dificultad esté atravesando hoy usted, hermano. Sea dificultades de salud, sea dificultades económicas, sea dificultades laborales, no importa qué dificultad esté atravesando. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Acaso el que formó nuestros ojos no nos verá? Tenga la plena certeza, tenga la plena confianza que Dios conoce qué está sucediendo en medio de toda esta situación que usted está atravesando. Nada ocurre sin un propósito. Y ciertamente los propósitos de Dios para nuestra vida son propósitos de bien y no de mal. Se duele, se sufre en medio de todas las situaciones, porque en este mundo tenemos aflicciones, pero debemos de tener paz y confiar, porque Él ya venció a este mundo. Y nos pasamos ahora al versículo 5. Yo me acosté, dice, y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. Mire qué precioso. Yo creo que muchos de nosotros tenemos tal vez la buena costumbre de leer la palabra o de recitar versos bíblicos antes de irnos a reposar. Y me imagino que muchos han de tomar esto como algo como para sí, lo toman para cada uno. Yo me acosté, dice, y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. Mire qué confianza la de David. Él sabía que Jehová, que lo había puesto como rey sobre Israel, lo guardaba, no solo de día, sino también de noche. Aun cuando estaba durmiendo, aun cuando nosotros dormimos, Él es el que guarda de nuestro sueño. Yo no sé si usted dice amén ahí donde esté, pero yo digo amén, la gloria sea para el que se la merece, para Cristo Jesús, porque así es. Él tiene el sumo cuidado de guardarnos de todo mal, de proveernos lo necesario y de prepararnos a nosotros para alcanzar la estatura del varón perfecto. Versículo 6 del Salmo 3. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Esto nos da a entender que no importa cuánta sea la cantidad de personas que se levanten en nuestra contra. Puede ser que en su casa se levanten en contra suya, puede ser que en su trabajo se levanten de igual forma, en la universidad, en el colegio, no sé dónde usted esté. No importa el número de personas que se levanten, porque vemos la confianza que David manifestaba en esta porción bíblica que dice: no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Algo le digo, hermano, en este momento: más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra.
porque el que está con nosotros es Cristo Jesús. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Así que creamos esta preciosa palabra, creamos esta preciosa porción de la palabra que beneficia nuestra vida, porque Él está con nosotros. Versículo 7. Levántate, dice Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. Vea qué palabras tal vez un poco crudas, un poco muy explícitas que utiliza David. Leámoslo nuevamente. Levántate, Jehová, dice, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. David sabía que todo aquel que hace guerra en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, no puede ganar, no puede prevalecer, porque el pueblo que tiene a Cristo Jesús como su Dios es más que vencedor en todo sentido. Debemos de creerle. Ahí es donde juega un papel muy importante la fe que usted como creyente, como hijo de Dios debe de tener. Las palabras están dichas. Así es como se está diciendo. No hay más. Así es. Él es el Todopoderoso. Ahora, que nosotros lo creamos, ahí es donde nuestra fe juega un papel muy importante. Y Hebreos nos dice que todo aquel que se acerca tiene que creer que Dios es, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y David en esta porción bíblica decía de una manera muy cruda, si se quiere ver, los dientes de los malos, dice, quebrantaste. No sé si tal vez usted ha tenido la desagradable experiencia de estar en medio de alguna pelea, en medio de alguna lucha. He visto que algunas personas pues han perdido hasta los dientes de los fuertes golpes que se han intercambiado. Y así es como David lo está exponiendo. Los dientes de los malos, dice, quebrantaste. Todo aquel que se levante contra usted, este es el destino que le espera. ¿Cuál es este destino? El fracaso. Porque nada de lo que se levante contra el pueblo de Dios puede prevalecer. Esto nos hace recordar a la porción bíblica cuando Balaam fue llevado para maldecir al pueblo de Israel. Llega un momento en el que Balaam dice, no hay agüero, es decir, no hay mal que pueda causarle al pueblo de Dios. Porque cada vez que él iba a abrir su boca, él abría su boca para maldecir, salían bendiciones de su boca. Así que usted no tenga miedo, eche fuera ese temor, que usted pueda pensar que alguna persona esté haciendo algo en su contra, que pues pueda ir a ciertos lugares de hechicería. Hermano, confiemos en Dios, porque nada prevalece contra nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Versículo 8. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo está tu bendición. De Jehová, dice, es la salud. Si usted está siendo aquejado por alguna enfermedad, ahora es común escuchar que la enfermedad conocida como diabetes. Hace mucho tiempo no se escuchaba, o si se daba, pero no era tan crítico, tan común. Ahora usted ve los lugares, están llenos de personas con esta situación. Yo no sé qué tipo de afección le pueda estar, valga la redundancia, afectando. Pero confiemos en Dios. Nada se sale de su voluntad. Todo lo tiene Él bajo control. Sobre tu pueblo, dice, está tu bendición. David sabía que las bendiciones de lo alto únicamente provienen de Dios. Porque la bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza.
Si usted trabaja, usted se esfuerza, usted logra comprar su vehículo, su motocicleta, su casa, va de compras con su familia al supermercado o al mercado, donde quiera que usted esté, usted va a disfrutar la bendición que Dios le está dando, porque la verdadera riqueza, la verdadera bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza. Ahora, si usted considera que ha venido de parte de Dios, pero mantiene siempre ese temor, ha puesto 10 alarmas en su casa, ha comprado 20, 30 perros para que lo cuiden, tiene 4, 5, 10 guardaespaldas, ha blindado su carro, no tiene su confianza puesta en Dios. Hace algunos días, o precisamente el día de ayer, escuchaba yo a través de que un hermano compartía el mensaje de la palabra, y él hacía el comentario que sin Cristo, siempre cargaba su machete por aquello de que se le presentara algún problema. Pero cuando vino a los pies de Cristo, su confianza fue puesta en Él, en el autor y consumador de la vida y de la fe, que es Cristo Jesús. Desechó su machete, porque toda la confianza de que podía ser guardado de cualquier tipo de mal que viniera en contra de él, se había puesto en Cristo Jesús. De igual forma, si usted tiene algo de bendición, pero usted no siente esa paz, revise bien si viene de parte de Dios lo que usted está obteniendo, porque la bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza. Y regresamos nuevamente a donde estábamos leyendo, porque tenemos en paralelo, repito nuevamente, el Salmo número 3 y segundo libro de Samuel, capítulo 15, porque estamos analizando en qué situación fue escrito este salmo por David. Y en el versículo donde nos habíamos quedado leyendo, en el 7, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, dice: al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad que me permita ir a Hebrón a cumplir la promesa que hice al Señor. Cuando este servidor de su majestad vivió en Jesús, en Siria, prometí al Señor que si Él me concedía volver a Jerusalén, yo le rendiría culto. Ahora, ¿por qué estuvo Absalón por un tiempo, si se viene a cabo mencionar la palabra exiliado, o estuvo refugiado en Jesús? Porque él había matado a su medio hermano, le había quitado la vida por problemas que se dieron dentro de la misma familia de David. Como se dijo al principio de este mensaje, lamentablemente pues el rey David tuvo varias esposas, y con estas varias esposas tuvo varios hijos. Su primogénito, Amnón, fue muerto a manos de Absalón, el tercer hijo, y para evitar que tuviera repercusiones mayores en su vida, se fue un tiempo a la casa de los parientes de la mamá de Absalón. Por eso estuvo en Jesús, en Siria. Dice: prometí al Señor que si Él me concedía volver a Jerusalén, yo le rendiría culto. Pero ¿para qué regresó?, dirían algunos. ¿Para qué lo hicieron volver si solo regresó a causarle daño a David? Fue donde comenzó a sentarse en la puerta de la ciudad, y ya todo aquel que venía se ganaba su corazón. Con palabras tipo convincentes trataba de decir que si él fuera el rey. Versículo 9. Puedes ir tranquilo, respondió el rey entonces. Absalón se fue a Hebrón, pero al mismo tiempo envió unos mensajeros a todas las tribus de Israel para decirles que, en cuanto escucharan el toque de trompeta, anunciaran que Absalón había sido proclamado rey en Hebrón. Invitó además a 200 personas de Jerusalén, las cuales fueron con él de buena fe y sin saber nada del asunto. Paremos ahí un momento. Hay un dicho común: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, dicen. Muchas veces uno se deja llevar sin saber a dónde va o qué está pasando, y esto sucedió con estas personas. Dice: invitó además a 200 personas de Jerusalén, las cuales fueron con él de buena fe, sin saber nada del asunto. Cuando usted lo invite en algún lugar, cerciórese primero a dónde va a ir, qué tipo de invitación le están extendiendo. Quizá puede ser una trampa, quizá puede ser algo dañino para nuestra vida. Cerciórese primero a dónde lo están invitando. ¿Estamos, hermano?
No solo porque, mira, venite, o mire, véngase, vamos. ¿Y a dónde? Usted solo véngase, vámonos. Y ya estando en el lugar puede que surjan inconvenientes, problemas, golpes, no sé. ¿Por qué vine? Puede decir uno. Cerciórese primero entonces. Y estas personas dice de buena fe sin saber nada del asunto. Asimismo Absalón dice mandó llamar a uno de los consejeros de David llamado Ahitofel, el cual vivía en Gilo, su ciudad, para que lo acompañara mientras él ofrecía los sacrificios, de modo que la conspiración iba tomando fuerza y seguían aumentando los seguidores de Absalón. Qué momento tan desagradable para David. No, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero usted sí lo puede hacer en su casa. Pero qué momento tan desagradable para David saber que su hijo se había levantado en su contra, quería su puesto, y no solo eso, sino que quería quitarle la vida. Él tuvo que huir. Tomó sus cosas, lo que pudo, hicieron maletas y vámonos. Y se fueron, tuvieron que escapar. Y mientras él huía, mientras él escapaba de su propio hijo que le quería quitar la vida, fue que el Señor, el Espíritu le inspiró. Él tuvo esta inspiración para dejar estos 8 versículos del Salmo número 3. Y quiero que lo leamos ahora de corrido. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, dice, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada y los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Hermanos, quiero dejar esto en su corazón. Confiemos en Dios. No importa quién se pueda estar levantando en nuestra contra. Quizá alguien que pueda estar viendo en algún lugar alrededor del mundo este mensaje, puede que su hijo o hija o algún tipo de familiar se haya levantado en su propia contra. Pero confiemos en Dios. No importa quién, no importa cuántos, pero lo que importa es que Cristo Jesús está alrededor nuestro para guardarnos. Él es quien pelea nuestras batallas. Él, repito, es quien pelea nuestras batallas. Pongamos todo delante de Él. Oremos, pongámoslo todo delante de Él y Él tomará el control de todo. A Él no le es ajeno. Él conoce qué situación está usted viviendo, qué situación estoy atravesando yo. Debemos de buscarlo en oración. Cuando el Maestro, me refiero a Cristo Jesús, andaba con sus discípulos, le decía a ellos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él sabe muy bien que este cuerpo corrupto, si se quiere decir, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, se va a quedar. En algún momento puede fallar, pero debemos ponernos en las manos de nuestro Creador, de Cristo Jesús, para que nos ayude a no fallar, para que nos ayude a permanecer en santidad delante de Él. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Busquemos entonces estar consagrados para Él. No temamos, no tengamos temor. Alguien puede recurrir a buscar ayuda a personas que se encargan de cosas malas para buscar su ayuda, pero no. La palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, qué preciosa palabra, hermanos. Confiemos en Dios. No importa quién o cuántos se levanten en nuestra contra, sepamos que nuestra vida y la de nuestra familia está guardada por Cristo Jesús. Ya para ir concluyendo, hermanos, debemos nosotros entonces de procurar, primero, no perder la mira, es decir, no perder la cabeza en algún momento de dificultad. David, ¿qué pudo haber hecho? David se pudo haber ido a hacer otras cosas, pudo haber, no sé, tomado un camino distinto, pero ¿qué hizo él? Comenzó a clamar a Dios. En medio de cualquier problema, clame a Dios. Clame a Dios. De mañana, de tarde o de noche, clame a Dios, que Él responderá en su momento, no antes ni después. Él responderá en su momento. Y clamemos para que nos sea dada paciencia, para que podamos esperar su respuesta sin desesperarnos, sin cometer un error de tomar una decisión equivocada. Debemos entonces de permanecer en Dios confiando. Segundo, sepamos que muchas veces las dificultades que se van a levantar en nuestra contra son por decisiones que hemos tomado. En el caso del rey David, pudo haber tomado la decisión de quedarse con una sola esposa, con unos hijos nada más, pero debido a que tomó varias esposas y tuvo varios hijos, lamentablemente se dieron situaciones que a Dios le desagradaron. Por ejemplo, una de las últimas mujeres que tomó para sí fue la mamá de Salomón, y él la tomó para sí cuando aún era esposa de otro hombre, de Urías. Sepamos entonces que muchas veces las decisiones que hoy estamos tomando nos van a afectar el día de mañana. Y como tercer punto, hermanos, debemos de saber de que a pesar de que nos hayamos equivocado, esto no lo estoy diciendo como para que tengamos libertad y de decir, bueno, Dios me perdona, después nos arreglamos. No, porque vamos a tener que afrontar las consecuencias de lo que hagamos. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, Juan escribe a la iglesia. El Espíritu Santo, inspirando a Juan, decía: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que si usted hoy siente ese deseo de decir: Señor, perdóname, pequé, me arrepiento, ¿qué hago? Confiese su pecado, clame misericordia, y Él es fiel y justo para perdonarlo, porque Él es nuestro abogado, el que intercede por todos los errores que hemos cometido. Pero de hoy en adelante, busquemos de Dios y procuremos no volver atrás como el perro vuelve a su vómito. Con esto vamos terminando, hermanos. Quiero que oremos, y vamos a orar para que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús. Padre bueno, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo Redentor, nuestro único y suficiente Salvador. Clamamos a ti misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia redentora ha estado sobre nosotros y porque hoy podemos llamarte Padre. Te rogamos que nuestra vida, Señor, esté bajo tu control. Que todo lo que nosotros hagamos sea guiado por tu santo y bendito Espíritu, que no nos apartemos a derecha o a izquierda, sino que permanezcamos en ti. Y sabiendo que tú vienes por tu iglesia. Sabemos que tú estás esperando que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, por cuanto tú ya diste tu preciosa vida por nosotros. Guárdanos de todo mal, guíanos, Señor, en tu senda justa, en tu senda recta, Señor. Permite que vivamos en santidad para permanecer en ti. Recibe tú la gloria y la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Amén.